Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble, el M-19 no sé el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Y de todos será la victoria, patria o muerte. Lo tienen en la horchila, secuestrado en la horchila. Nosotros le exigimos a los generales que secuestraron a Chávez que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. Droga en Venezuela. El cártel de los soles. Parte 3. Después del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, que se produjo entre el 11 y el 13 de abril de 2002, el régimen chavista comenzó a endurecer su mano y a aplicar medidas que fueron conduciendo al país hacia la represión. Los medios de comunicación privados contrarios al chavismo sufrieron boicots, ataques e incluso fueron cerrados por orden del gobierno. El ejército sufrió una gran purga, expulsando de él a destacados militares de ideologías contrarias al bolivarianismo y reforzando la posición de los militares que se mostraron afines a Chávez, como es el caso del general Melvin López Hidalgo, que estaba a la espera de un juicio por su implicación en el escándalo de narcotráfico del Cártel de los Soles. El proceso judicial de López Hidalgo quedó suspendido sine die, mientras que López Hidalgo se encargó de realizar los interrogatorios a varios militares que fueron partícipes del golpe de Estado. En un momento diplomático muy difícil para Venezuela, porque el régimen de Chávez apenas contaba con apoyos, y la industria petrolera, principal motor económico del país, dejó de generar beneficios por primera vez en la historia venezolana, el Foro de Sao Paulo aunó fuerzas para lograr la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil, quien inició el Grupo Internacional de Países Amigos de Venezuela, formado por Brasil, Chile, México, Estados Unidos y Portugal, que pese a que Chávez solo tuviera buenas relaciones con da Silva, consiguió el apoyo del resto de los países, concediendo la explotación petrolera a los países que formaron el grupo. Posteriormente se unió España. Los lazos de España con el régimen bolivariano nacían de la mano del presidente José María Aznar, de ideología de derecha liberal. Este nexo dio pie a que el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero tuviera un gran acercamiento al régimen chavista, pese a que fueran frecuentes las desavenencias públicas entre ambos países. Y exijo un momentín. Exijo ese respeto, por una razón además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Aprovechando estas relaciones diplomáticas, el gobierno venezolano contó con la asesoría de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y de Íñigo Errejón, que posteriormente crearían Podemos, un partido político español de corriente izquierdista. Por su actuación durante el golpe de Estado, la fidelidad de Diosdado Cabello fue premiada por Chávez, con el nombramiento a ministro de Interior. Cabello se encargó de cimentar la maquinaria de la censura y la represión a la oposición. Pero la purga de militares desafectos con el régimen no persiguió la corrupción y la red de narcotráfico en la que muchos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, partidarios del chavismo, estuvieron implicados. Los vínculos de las guerrillas comunistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el
Ejército de Liberación Nacional ELN con el gobierno venezolano fueron haciéndose cada vez más evidentes para las autoridades colombianas, que empezaron a denunciar la existencia de una red de narcotráfico entre las guerrillas y la GNB. El gobierno colombiano, en su lucha contra las guerrillas, firmó el Plan Colombia con Estados Unidos, un plan que estaba en proceso de elaboración desde 1999, pero en 2001 se pudo materializar. Con el Plan Colombia se estableció una fuerza conjunta entre Colombia y Estados Unidos para combatir al narcotráfico, fortaleciéndose los lazos diplomáticos entre ambos países, que trajo consigo la modernización de las Fuerzas Armadas colombianas. Gracias a que Estados Unidos financió la modernización del ejército colombiano, además de asesorarlo y de proporcionarle equipo moderno, las Fuerzas Armadas colombianas comenzaron a ganarle terreno a las guerrillas, las cuales tuvieron que aumentar su producción de droga para poder sostener su financiación. Mientras se hacían cada vez más evidentes los vínculos de las guerrillas con el régimen chavista, el aumento de la corrupción gubernamental venezolana fue en aumento, a un ritmo muy acelerado. En 2004, el Banco Central de Venezuela registró la transferencia de 22.500 millones de bolívares a cuentas del extranjero, de los cuales 12 millones de bolívares nunca se justificaron. Sin embargo, mientras la economía venezolana caía en recesión a un ritmo muy acelerado, la popularidad de Chávez se vio reforzada al activarse el sistema social de misiones, que durante el mandato de Nicolás Maduro siguen estando vigentes. Las misiones eran planes para combatir la pobreza, dar cobertura médica y hacer campañas de alfabetización. Debido a que la pobreza aumentaba y a que, en esta ocasión, Chávez verdaderamente se preocupó de que el dinero invertido en las misiones llegara al fin para el que se destinó, la corrupción no hizo mella. Parte del dinero invertido procedía de los excedentes presupuestarios de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, una maniobra propagandística para tratar de tapar los casos de corrupción y del dinero desaparecido que hicieron que la principal fuente de ingresos de Venezuela, como lo es el petróleo, dejara de ser rentable. Para asegurarse la fidelidad de sus filas, lograr el apoyo de las clases bajas y, sobre todo, para tener una fuente de ingresos en su poder, Chávez comenzó una serie de nacionalizaciones a las empresas extranjeras y multinacionales, además de realizar expropiaciones de latifundios. Mientras tanto, la administración de Chávez comenzó a destinar dinero a Cuba y a Bolivia para financiar la campaña electoral de Evo Morales, que llegará a ser presidente de Bolivia en 2006. Una vez que Morales asumiera la presidencia de su país, se detectó un aumento de la producción de drogas en Bolivia y, con ello, un aumento del narcotráfico en la ruta que bordea el Océano Pacífico. Coincidiendo con el aumento de la actividad del narcotráfico en Bolivia, en Perú resurgió la actividad de elementos que formaron parte de la guerrilla Sendero Luminoso, contando con el apoyo directo de las FARC y con narcotraficantes peruanos y colombianos. Mediante cambios legislativos, Chávez hizo que el Banco Central de Venezuela operara sin transparencia, prohibiendo la publicación de todas sus acciones monetarias. En tan solo un año se filtró al público la información de la quiebra del Banco Central de Venezuela, por lo que Chávez creó el Banco de Desarrollo, con el cual tenía garantizado su control absoluto, y acabó por completo con la independencia del Banco Central de Venezuela. Pero para poder hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la quiebra del Banco Central de Venezuela, Chávez decretó la confiscación de $5.000 millones de las reservas monetarias internacionales. El 26 de noviembre de 2006 se celebró la segunda vuelta de las elecciones de Ecuador, en las que salió vencedor Rafael Correa, uno de los principales líderes políticos que abrazaron el bolivarianismo. A partir de 2007, Ecuador dio refugio a las FARC y al ELN. Durante el gobierno de Correa se indultaron a más de 3.000 narcotraficantes que habían sido encarcelados. Perú se convirtió en una pieza importante para el bolivarianismo y su trama de tráfico de drogas. En Perú se localizaba la producción de droga más grande en todo el continente americano.
Los vestigios de Sendero Luminoso eran dueños de una alta extensión de campos de cultivo de droga, pero no estuvieron unidos, tuvieron sus discrepancias y algunos no querían colaborar en el proyecto del bolivarianismo porque veían mucho más provechoso el negocio de la droga que el proyecto ideológico de unir los países de Hispanoamérica mediante gobiernos de izquierdas. Entre 2006 y 2011, la producción de droga y la actividad del narcotráfico fue en aumento, pero la actividad terrorista de los vestigios de Sendero Luminoso apenas fue representativa y las autoridades hicieron un seguimiento rápido para evitar que la guerrilla volviera a unirse y tener la misma fuerza que tuvo en el pasado. Sin embargo, Colombia era la pieza clave para los intereses del bolivarianismo. Controlar Colombia significaba controlar los principales cárteles que traficaban la droga y, sobre todo, tener el nexo de unión de las rutas de la droga hacia el Pacífico y hacia el Caribe. Las guerrillas colombianas y los cárteles aumentaron su actividad, pero las Fuerzas Armadas de Colombia, gracias a las ayudas estadounidenses para adiescarlas, equiparlas y modernizarlas, pudieron hacerle frente a las guerrillas y los cárteles hasta obligar a refugiar el grueso de sus fuerzas en Colombia y Ecuador, produciéndose varias tensiones diplomáticas cuando el ejército colombiano realizó misiones o bombardeos contra campamentos guerrilleros situados a pocos kilómetros al otro lado de la frontera, fuera del suelo colombiano. Chávez ganó las elecciones presidenciales celebradas el 3 de diciembre de 2006 con el 62,84% de los votos a su favor. Durante la campaña electoral consiguió la unificación de todos los movimientos de la izquierda radical que, bajo un único mando unitario, se construyó el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, con el que Chávez logró consolidarse como líder único del sector de la izquierda radical y, de esta manera, dar la imagen ante el mundo de que las sucesivas coaliciones formadas por la oposición son de partidos de derecha, cuando en realidad son de ideologías más cercanas al centro-izquierda. El inicio de la tercera legislatura de Chávez quedó marcado por las nacionalizaciones de las empresas privadas de telecomunicaciones más grandes del país, como fue el caso de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CANTV, y de su filial para la telefonía móvil, Telecomunicaciones Movilnet C.A., ambas controladas por la compañía estadounidense Verizon Communication Inc. La nacionalización costó poco más de 572 millones de dólares. También fue nacionalizada la electricidad de Caracas cuando el gobierno compró el 92,98% de las acciones. Tras varias nacionalizaciones, el 27 de mayo, Chávez no renovó el contrato para mantener activo el segundo canal de Radio Caracas Televisión, RCTV, forzándola a emitir por cable. Los sectores críticos contra el gobierno protestaron contra la oleada de nacionalizaciones, especialmente de medios de comunicación, produciéndose varias manifestaciones y protestas universitarias. Se sucedieron las acusaciones por parte de Estados Unidos y de Colombia sobre la implicación del gobierno chavista con el narcotráfico y el financiamiento y armamento a las guerrillas colombianas, hasta que las autoridades colombianas presentaron un informe de los documentos sacados de los ordenadores de las FARC que fueron incautados durante la redada en la que fue detenido Raúl Reyes, uno de los líderes de la guerrilla colombiana. Fueron la prueba definitiva con la que se demostró que Chávez estaba involucrado personalmente en la trama de narcotráfico, ya que los pagos a las FARC, que alcanzaron la cifra de los 300 millones de dólares, tenían la firma de Chávez. Además, varios de esos documentos eran solicitudes de las FARC al gobierno venezolano de que les proporcionara misiles tierra-aire y en varios documentos estaban registradas varias reuniones que Chávez tuvo con altos cargos de la guerrilla. El 11 de septiembre de 2007, el gobierno venezolano informó de haber descubierto una conspiración militar que quería derrocar a Chávez y se tomaron las precauciones para un posible golpe de Estado. Pocos días después, fueron detenidos 5 funcionarios que trabajaban en las Fuerzas Armadas venezolanas. Más tarde, se descubrió que nunca existió ninguna conspiración. Fue todo un montaje para distraer la atención popular de la recesión económica por la que estaba pasando el país. Fin de Droga en Venezuela, el cártel de los soles, tercera parte.